¿Podemos ya dar ingreso a toda la audiencia? Paola, por favor. Sí, doctor, permítame un momento. Ujú. Listo, doctor. ¿Está de acuerdo en que podamos dar inicio, maestro Gustavo? Bueno, ya daré entonces inicio a mi presentación. Quisiera... Pues, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver cómo sale la carga viral. ¿Me escuchan bien? Se acaba de cortar el audio. ¿Sí se escucha bien? Perdón. ¿Me podrían nada más confirmar si se escucha bien mi voz? Sí, doctor. Sí, lo escuchamos. Una disculpa. Perfecto. Sí se escucha, ahora sí se perdió por un momento, pero ya estamos listos. ¿Podemos dar inicio, maestro Gustavo? Sí, ya, estoy iniciando, perdón. Sí, bueno, quisiera nuevamente nada más a comenzar la presentación, pues agradeciendo la iniciativa del doctor Ramos Zúñiga. Yo aprecio mucho su invitación, aprecio mucho su consideración para que la Comisión Nacional de Bioética forme parte de este curso, y pues de un servidor en lo personal es un gusto colaborar, esta oportunidad, y bueno, pues no quería dejar de reconocer y agradecer, ¿no? Muchas Entonces, gracias. bueno, ahora sí, para entrar, por favor. Un paréntesis, maestro Gustavo, para presentarlo con unas palabras muy breves. Los agradecidos somos nosotros para que pueda participar con nosotros el maestro Gustavo Olaiz Barragán, que tiene una amplia experiencia en la investigación y en políticas públicas en salud. Y creo que la visión que él ha logrado consumar en esta parte, tanto institucional desde la Comisión Nacional de Bioética como en su experiencia formativa personal, seguramente ilustrarán a toda la audiencia en este curso interdisciplinario de bioética y en su segunda edición. El maestro Olaiz llevará también la presentación y nos hará favor de revisar al término de la misma sus comentarios y preguntas a través del chat, por lo que les agradecemos estar atentos al seguimiento, y solo me resta dejar en uso de la voz la presentación para que pueda dar curso el maestro Gustavo Olaiz. Muchísimas gracias y que tengan muy buena jornada a todos. Adelante, maestro Gustavo. Doctor Ramos Zúñiga, es usted muy generoso con sus palabras. Yo le reitero mi agradecimiento. Para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, y ser parte de un programa tan distinguido como el que usted ha organizado. Bueno, ahora sí les pediría el cambio de diapositiva para ya entrar en materia. Bueno, nada más una consideración muy breve. Como estamos finalmente pues tratando un tema pues ampliamente, bueno, eminentemente filosófico, quisiera pues nada más modificar un poco la dinámica de las participaciones, si les parece bien. A mí no me gustaría esperarnos hasta el final. Si tienen alguna duda, me gustaría que si se pudiera levantar la mano o interrumpir de plano el discurso. Yo con todo gusto me gustaría escucharlos, más que esperarnos hasta el final o algo así, pues finalmente para intentar hacer esto como un diálogo más, pues más activo, ¿no? Y más interactivo, una experiencia más interactiva. Pero bueno, como ustedes gusten, tampoco se sientan presionados. Y bueno, ahora sí. Me gusta comenzar esta presentación muy bella, que trabajó en el propio seno de la Comisión Nacional de Bioética por parte del Consejo Consultivo, pues muy, una época privilegiada para la propia Comisión Nacional de Bioética, cuando estaba a cargo el doctor Soberón. Él constituyó un consejo, pues, con personalidades pues de renombre internacional. Estaba la doctora Juliana González, estaba la doctora Asunción Álvarez del Río, en fin, o sea, fue un consejo muy, muy ilustre, ¿no? El que formuló esa definición en particular, y son algunos aspectos, ¿no?, sobre los cuales vale la pena detenerse un poco, ¿no? Y bueno, en primera instancia yo quisiera señalar cómo en este ámbito, ¿no?, en este contexto, cuando hablamos en general de ética en salud, hay una mala tendencia, ¿no?, a mencionar a mencionar listas, ¿no? Bueno, no interminables, perdón, pero
listas de principios, ¿no? O sea, básicamente cuando uno escucha hablar de bioética, inevitablemente es referido con un planteamiento de este tipo, ¿no? Un enlistado de principios a los cuales uno se debe ceñir, una situación acorde, ¿no? Desde una perspectiva bioética. Sin embargo, un poco no hay algo así como una verdad absoluta. El ética en sí lo que busca es diálogo, ¿no? Los consensos. Y en ese, pues es como la bioética nos promueve un cambio de paradigma, ¿no? Por completo en el esquema de la atención a la salud. Se basa, seguramente ya lo vieron en las primeras presentaciones, ¿no? Sobre los fundamentos de la bioética, ¿no? Sin embargo, los sistemas morales anteriores a la bioética, pues carecían de un defecto, ¿no? Bueno, carecían de un aspecto, ¿no? Muy importante, que es el hecho de que previo al siglo XX propiamente, los sistemas morales no habían considerado realmente, ¿no? El impacto del desarrollo tecnológico sobre la ética y considerado realmente esta dimensión, ¿no? Moral de esta actividad. Por otra parte, también es importante considerar que sí, la bioética pues sí responde a su época, ¿no? Es producto de un contexto histórico y no debemos perder dentro de este sentido, dentro de esta noción de bioética, las tres mortificaciones, ¿no? De las cuales nos hablaba Freud en su Malestar de la Cultura. Es que pues finalmente hay un cambio, ¿no? Se cambia el amor y se refleja en esos tres elementos, ¿no? Que refiere Freud, propiamente cuando queda desterrado, ¿no? Del centro del universo, la Tierra, valga la redundancia. El segundo momento, cuando Darwin pues postula su teoría, ¿no? En la cual no se reconoce una diferencia sustantiva entre el ser humano y el resto de los animales, y por supuesto la última con el propio Freud, ¿no? Cuando él establece con su propia teoría, ¿no? Esta fragmentación del yo y esta visión hacia un ello, ¿no? Que no es del todo claro, una estructura de la subjetividad que permanece desconocida para nosotros, ¿no? Esto es algo absolutamente innovador. Y bueno, esto es más o menos a las raíces, ¿no? Filosóficas, científicas, ¿no? Que nutren a la bioética. Podríamos cambiar de diapositiva. También quisiera, al respecto, ilustrar, bueno, brevemente referir un panorama histórico. Creo que es, perdón, ¿se podría cambiar la diapositiva, por favor, a la línea del tiempo? Muchas gracias. Creo que es importante también dentro de este sentido, ¿no? Que estamos refiriendo ahorita de la bioética, es muy importante, ¿no? No perder de vista el contexto histórico. Y dentro de esta línea temporal, yo quisiera destacar, pues, dos aspectos centralmente, ¿no? Uno, bueno, tres. Ciertamente por los años que ustedes pueden ver aquí, es una época muy álgida. Son unos años salvajes, por retomar las frases de otro filósofo. Pero Maestro el Olais, momento en el que se gesta la... Sí, le hola, escucho. no sé si pudiera apagar su cámara para que le escuchamos mejor porque de pronto se corta un poco su audio. Gracias. Permítame entonces, ahorita mismo la apago. Vale, espero que con esto ya no haya más complicaciones. Y bueno, como les refería, ¿no? Brevemente. Ciertamente, bueno, ya lo habrían visto, ¿no? Con los antecedentes históricos de la bioética, pero ciertamente un antecedente muy importante es el establecimiento del Código de Nuremberg. Fue una respuesta directamente a las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ya todos las conocemos, ¿no? Los campos de concentración, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Todo ello refirió una nueva perspectiva, ¿no? Una nueva forma de percibir el desarrollo tecnológico. Y bueno, en ese sentido, pues es muy importante destacar cómo el Código de Nuremberg, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Declaración de Helsinki, pues tuvieron un impacto mínimo. O sea, si nosotros vemos esta época histórica, pues en realidad podremos ver que a pesar del Código de Nuremberg, a pesar de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Declaración de Helsinki,
se siguieron cometiendo innumerables atrocidades en diversos contextos, y igual. Por ejemplo, o sea, basta nada más recordar muy brevemente el programa nuclear ruso, soviético, ¿no? Que tuvo pues un impacto tremendo, ¿no? Sobre la población, no solamente por lo de Chernobyl, sino diversas aplicaciones y desarrollos, ¿no? Que ellos tuvieron en su programa. El lago Karayán, por ejemplo, que tuvo una afectación a una población de más de 10.000 personas en pies, y la opción, ¿no? de la bomba nuclear más grande que ha habido, que fue el Tsar Bomba. El Tsar Bomba. Y bueno, todo ello es para referir pues justamente cómo, a pesar de las buenas intenciones de estas declaraciones y estos tratados y estos hitos normativos, pues se requiere mucho más, ¿no? O sea, se requiere, para realmente lograr un arraigo de la ética y un cambio de mentalidad, requiere un trabajo mucho mayor. Y en ese sentido yo quisiera, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Un caso muy especial. El caso, pues, muy conocido también, ¿no? El propio caso del Infosti, es muy conocido. Hay muchos testimonios, ha sido ampliamente analizado. Hay un punto que quisiera destacar en particular. Bueno, este estudio, por supuesto, destaca todas todas las que se habían recogido, ¿no? Con la declaración del Código de Nuremberg y demás, pues vienen, o sea, prácticamente referidos punto por punto, ¿no? En cuanto a las violaciones que se llevaron a cabo con este informe. El grupo que se eligió, por supuesto, era un grupo en condiciones de vulnerabilidad. Nunca se le dio a conocer los pormenores, ¿no? Del tratamiento que estaban recibiendo, ni se les aclaró sobre la propia condición que estaban recibiendo. Hubo una época, perdón, en los años 50 fue cuando ya se descubrió, por ejemplo, bueno, perdón, para 1945 ya se habría establecido la penicilina como tratamiento estándar de la sífilis. Sin embargo, todavía tendrían que transcurrir más de 20 años, ¿no? Para que este insumo pues fuera brindado, ¿no? A esta población. Y bueno, sobre este caso, pues, terminó por las investigaciones y los trabajos que llevó a cabo el denunciante, trabajador social de los servicios de salud estadounidenses, Peter Buxton. Él durante más de 5 años estuvo dándole seguimiento a este caso, intentando pues corregirlo, y bueno, en su primer informe que envió al Instituto Tuskegee, le refirió precisamente los principios señalados en el Código de Nuremberg, y la respuesta que recibió fue que esos principios no aplicaban en este caso, que el Código de Nuremberg no era vigente. Y bueno, ya saben, se mediatizó el asunto y por supuesto llegó hasta la corte, ¿no? Y el resultado de ello pues fue, bueno, ya se canceló el estudio y todo, pero hubo una consecuencia muy importante de este hecho, que fue la publicación, recordarán en la diapositiva, la publicación del informe Belmont. A diferencia de los 3 tratados que le precedieron, el informe Belmont es el primer documento, ¿no? En el que podemos encontrar ya establecido de manera clara la necesidad de conformar grupos de carácter interdisciplinario para la deliberación de los aspectos éticos en relación con el desarrollo tecnológico. Es la primera vez, y esta idea es absolutamente revolucionaria. Es la razón por la que estamos reunidos aquí hoy. Este ha sido el mayor insumo y el mayor aporte de la bioética en sí, y bueno, desde la perspectiva de la política pública, pues ya lo veremos en breve, pero sí ha tenido otras contribuciones, ¿no? Incluso en el área de la inteligencia artificial, que brevemente les referiré, pues ha sido un referente, ¿no? El modelo de la bioética para establecer una regulación y una normatividad en cuanto a inteligencia artificial, y así en diversos ámbitos, ¿no? Pero el punto es ¿no? Que es particular para ¿no? Y muy favorable para nuestro propio país. La siguiente diapositiva. Y bueno, retomando los hitos, ¿no? Normativos que veníamos revisando con la línea del tiempo, es muy importante no perder de vista el propio valor, ¿no? De la Declaración de los Derechos Humanos. Fue un documento
en el cual estuvo involucrada Eleanor Roosevelt, estuvo consultando con diversas delegaciones y dependencias a nivel internacional, con comunidades de científicos. Curiosamente, no hubo una participación sustantiva por parte de filósofos, pero podrán ver que en realidad en el desarrollo del propio articulado y del texto, que 30 artículos, pues hay una influencia notoria, ¿no? de ciertos filósofos como Kant y Aristóteles. Pero hay algo más, y esto es lo que caracteriza propiamente al marco de los derechos humanos, ¿no? O sea, sí comprende un corpus internacional, ¿no? Un aparato con mecanismos muy precisos, con instancias, ¿no? Y dependencias, con responsabilidades muy claras. Sin embargo, no es solo eso, ¿no? O sea, busca también un cambio desde la perspectiva de las conciencias, ¿no? Busca también asentarse como un cambio de paradigma en cuanto a la forma en la que se desenvuelve la ciudadanía, como la interacción entre naciones y demás. Y bueno, sobre este punto, lo más importante de los derechos humanos es que se constituyen como un marco para limitar la autoridad de los gobiernos. Ese es el punto, ¿no? O sea, limitar la autoridad de los gobiernos y asegurar la protección para grupos en condiciones de vulnerabilidad. Precisamente aquellos grupos que quedan relegados, ¿no? Que quedan marginados, ¿no? Dentro de las políticas públicas y los programas sociales. Hay sectores de la población que quedan desfavorecidos y los derechos humanos nos piden, nos exigen enfocarnos en ese sector de la población. Y nada más para brindarles un breve contraste, ¿no? De lo que se trata o del cambio, ¿no? Que nos ofrece esta nueva perspectiva de los derechos humanos. Quisiera nada más referir muy brevemente el caso de las lecciones sobre la filosofía de la historia de Immanuel Kant, que pues, ustedes saben, es un autor muy influyente, ¿no? En el ámbito de la propia bioética con su imperativo categórico. Sin embargo, también hay otros aspectos de la obra kantiana que merecen atención, precisamente para referirnos a este nuevo paradigma y este cambio que se da con la bioética. Y es que hay un momento en las lecciones sobre la filosofía de donde Kant argumenta que las guerras son acciones que promueven el desarrollo social, que promueven el desarrollo tecnológico y que mejoran la economía. Y hay una frase terrible, ¿no? De Kant, donde él dice, el ser humano, el hombre, prefiere la paz, pero la naturaleza es sabia y quiere la guerra. Y es justo en ese sentido, ¿no? Que yo quisiera referir esta frase porque hay un contraste radical, ¿no? O sea, la bioética viene a romper por completo, ¿no? Con estos esquemas y bueno, desde la política pública ya con su engarce, pues se dan elementos, ¿no? Para promover todavía, más investigación, pues el bienestar de la sociedad. Y bueno, desde una perspectiva de salud, pues esta perspectiva amplia, ¿no? Que no solo se limita a la atención en salud. Bueno, ahora sí, para referir la bioética en la praxis hospitalaria, les pido por favor que cambie de diapositiva. Y bueno, como les mencionaba, ¿no? La bioética, promueve un cambio de paradigma, ¿no? Radical en cuanto a la forma en la que tradicionalmente se venía llevando a cabo la prestación de servicios de salud, ¿no? La bioética ya no promueve a la medicina meramente como la administración de un conocimiento científico sobre un objeto físico, es decir, el cuerpo del paciente, sino que requiere una aproximación en donde el paciente y el usuario, de los servicios de salud y los profesionales de salud son partícipes, son copartícipes en la definición de los objetivos y en los métodos, ¿no? Y en los medios para alcanzar la expresión material específica de este cambio, pues recae directamente en el consentimiento informado, ¿no? Que más allá de un documento que comprende es todo un proceso, ¿no? En el cual se le dan a conocer pues los pormenores, ¿no? de la afección del usuario, así como los diversos medios, ¿no? y la alternativa para establecer un curso terapéutico adecuado.
Y bueno, y sobre este proceso, pues también el usuario pues tiene toda la para rechazar el tratamiento. Esto es un aspecto también muy, muy importante, ¿no? O sea, si hay consentimiento, entonces necesariamente existe la capacidad para rechazar, ¿no? Intervención. Y esto aplica tanto para la práctica de investigación con seres humanos. Bueno, quisiera seguir por favor con la siguiente diapositiva. Aquí vienen referidos a algunos aspectos, ¿no? En los cuales contribuye la bioética para la mejora de la acción. Y bueno, propiamente en lo que refiere a la investigación, pues no puede soslayarse, ¿no? Es una actividad, toda investigación, hasta cierto punto, bueno, hay niveles de riesgo, ¿no? Por supuesto, hay toda una clasificación, pero sí debemos considerar que dentro de esta actividad es fundamental proteger la integridad y los derechos humanos, ¿no? De los sujetos que participan en este proceso. Bueno, para ello hay una serie de estándares que se han establecido, vienen referidos en un artículo, no sé si viene citado en esta diapositiva en la que sigue, ahorita lo veremos, pero básicamente tiene que ver, o sea, todos los aspectos, ¿no? Hay que considerar todos los aspectos, ¿no? Éticos y esto implica desde la selección de los sujetos, que no haya coerción, que haya una muestra representativa de la sociedad, que no se selecciona grupos de vulnerabilidad meramente por su condición de vulnerabilidad, que haya acceso a los beneficios de la investigación, por supuesto, ¿no? Que se conozca, ¿no? A cabalidad de lo que se trata, bueno, dentro del límite, ¿no? de sus capacidades, su propia formación y su contexto cultural, ¿no? También debemos tener en cuenta el contexto en el cual se lleva a cabo la investigación científica. ¿Podríamos cambiar de diapositiva, por favor? Y, además de los criterios de protección para los sujetos que participan en protocolos de investigación como sujetos experimentales, no debe perderse de vista este otro criterio, ¿no? O sea, además de los riesgos que implica, hay una responsabilidad por parte de los propios investigadores, ¿no? Hay una responsabilidad hacia el paciente, ¿no? Esto ya queda establecido desde la protección de su integridad y derechos, pero por supuesto hay obligaciones hacia la propia comunidad de científicos, hacia la propia comunidad de profesionales de la salud y hacia la sociedad en general. Y precisamente para encauzar estos esfuerzos hacia el beneficio común, hacia el bien común de la sociedad, es importante no solo atender a los criterios para la protección de los sujetos, sino a los criterios que permiten el propio proceso y el avance, ¿no? del conocimiento científico. Les refiero a esta obra que es, es muy esclarecedora. Se desarrolló en un momento en el que, bueno, en 2015 hubo un caso del Sistema Nacional de Investigadores, donde dos personas pues estaban cometiendo fraude y fue pues se mediatizó mucho ese caso y bueno, la respuesta fue que no, el CONACYT entró en contacto con la Comisión anual para orientar a los investigadores y poder tener una referencia clara, ¿no? De cuáles son esos criterios y por qué se deben seguir. El resultado fue esta publicación, es un manual, donde precisamente se brindan, ¿no? Y se aclaran los criterios que tienen que cumplir los científicos para poder contribuir realmente al avance del conocimiento científico. Les voy a referir muy brevemente en qué consisten esos 4 principios, que son propuestas de Robert Merton, era un sociólogo de la ciencia. Y bueno, básicamente son de amplio alcance, ya lo veremos en adelante, pero son para poner en claro cuáles son las relaciones, por qué debemos tomar en cuenta las distintas relaciones entre los actores, ¿no? Que intervienen ¿no? Más 3 es 6 aquí en China. Es precisamente ese sentido, no puede estar sujeta la verdad científica a contextos sociales o culturales específicos. Debe ser pues precisamente universal, no debe tener esta validez objetiva como tal. Luego, en cuanto al principio de comunidad,
debemos recordar, perdón, que la práctica de la ciencia no se lleva a cabo en un vacío. La ciencia es un esfuerzo colectivo y la interacción de la comunidad es un aspecto fundamental de su ejercicio. Debe mantener el investigador un compromiso de transparencia y veracidad al dar a conocer los resultados de sus estudios. No es meramente una cuestión de ética o de buena onda dar a conocer las fuentes que uno consulta, sino es un criterio, es una obligación precisamente para poder recrear y para, bueno, para la reconstrucción y la recreación, ¿no? O sea, todo experimento debe poder ser replicable y demás. Para poder llevar a cabo ese proceso, pues deben conocerse puntualmente, ¿no? Cuáles son las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo un protocolo, un procedimiento. El siguiente principio es el escepticismo, es el hecho de que el científico no debe dar por dada ninguna verdad, todo debe entrar de alguna manera bajo el escrutinio, ¿no? Y el escepticismo, ¿no? Del propio investigador. No se trata meramente de estar confirmando verdades que uno ya tiene, sino realmente dejar que la propia que nos exige, ¿no? Investigador llevando a cabo, pero es independiente al propio objetivo de la investigación porque puede dar lugar a problemas. Bueno, y sobre este punto ya quisiera ir entrando en el ámbito de las políticas públicas propiamente. Les pediré cambio de diapositiva, por favor. Y bueno, sobre este aspecto, pues hay que tener en cuenta varias cosas. En principio, pues lo que hay que aclarar sobre lo primero que hay que entender sobre las políticas públicas es, bueno, el momento en el que se gesta, ¿no? Teóricamente, pues el punto de partida, perdón, a ver, el punto central de las políticas públicas actualmente es establecer el nivel de intervención que debe tener el Estado en relación con la vida de las personas y propiamente el ámbito del mercado. Ya lo iré desarrollando. Todo este discurso pues parte con la propia obra de Adam Smith. Él en su texto La riqueza de las naciones busca los distintos modos en los que los gobiernos pueden generar riqueza y generar bienestar entre la población, ¿no? Él curiosamente consideraba que la intervención del Estado era deletérea y que no era en sí aconsejable bajo ningún momento, porque el principio que promueve el bienestar, y esto de manera crítica por parte de Adam Smith, es el mercado. Él concibe al mercado como la fuerza productiva que genera bienes y la mejor capacidad para distribuirlo. Es decir, y recae en la iniciativa privada, ¿no? O sea, no es el gobierno, sino es el mercado el que promueve el bienestar y las mejores condiciones para el desarrollo de la sociedad. Esto es lo que postula Adam Smith. Por supuesto, esta postura se fue complicando con la crisis, con la grande, ¿no? De los años 30. Fue cuando ya se empezó a cuestionar precisamente este modelo smithiano, sobre la no intervención del Estado, y entonces surge dentro de esta época, surge la propuesta de John Maynard Keynes, quien está ilustrado en esta imagen. Él es actualmente un referente internacional, porque él establece que, bueno, con su teoría, ahorita no recuerdo cómo se llama el texto, pero al final se los comparto, él básicamente establece que la intervención del Estado se justifica en los periodos de recesión económica y en general, precisamente para evitar como aquí viene señalado, ¿no? Poblacionales que generan pues precisamente estos grupos vulnerables, ¿no? La intervención del Estado está justificada precisamente en estos contextos, ¿no? Y para ello, les mencionaré en la siguiente diapositiva, pero no es la política fiscal, la política monetaria y el tercer ámbito en el cual uno puede incide sobre la vida de las personas y limita el poder del mercado, pues es la regulación.
Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, nada más quisiera referirles muy brevemente estos mecanismos, ¿no? Que están dentro del propio marco normativo nacional. Fue a partir de la reforma del 2018 a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que ya se da un cambio en cuanto a la operación del propio Estado. Se pone un mayor énfasis, ¿no? en los resultados sobre los procesos. Era es un criterio, ¿no? Que se ha establecido precisamente a partir de la iniciativa privada y bueno, de las aportaciones que se han identificado en su estudio, ¿no? Pero el gobierno antes se orientaba pues prácticamente por procesos. O sea, ellos ponen un ejemplo, si se tiene un programa para mejorar la productividad del campo, pues previo a la reforma del 2018, una medición tradicional de un programa de este tipo, pues era ver a cuántos sembradores se les daba dinero, ¿no? Así se levantaba un padrón, se distribuían los recursos y ya quedaba el registro del padrón con la cantidad de montos erogados, ¿no? A cada uno de los y actualmente, pues el cambio de enfoque que nos exige, ¿no? Considerar el impacto, pues ya no hace énfasis en el proceso mismo, sino ya, o sea, en ese sentido, pues ya no importaría tanto ese padrón o el registro del monto exacto que se erogó, sino más bien cómo aumentó la producción, ¿no? En este caso, el indicador sería un índice de incremento que la producción agrícola a partir de que se levantó el programa o no. Y bueno, así muy sencillamente, actualmente ese es el esquema bajo el cual tienen que operar todos los programas presupuestarios y las políticas públicas. Tienen que establecer con evidencia empírica, bueno, como bien las políticas públicas, son todas las acciones que se llevan a cabo y demás. Y ahora sí quisiera pedirles el cambio de diapositiva, por favor. Y bueno, sobre este punto, ¿no? Que estamos hablando sobre el rol del Estado, ¿no? Y las funciones que ejerce para regular la interacción entre personas, regular el mercado, etcétera, ¿no? Y bueno, para ello es importante recordar que cada son perfectos. Esto es la primera distinción que establece Keynes, ¿no? Sino que hay disimetrías y conductas inescrupulosas por parte de ciertos actores y esto ocurre pues, de manera cotidiana. Y por ello es que, bueno, como ya habíamos visto, ¿no? Por una parte, el Estado tiene la función durante las recesiones económicas, implementar una política precisamente para reducir los impuestos, aumentar el gasto y con ello pues fomentar un equilibrio, ¿no? Económico y evitar la recesión. Por otra parte, estas conductas inescrupulosas que se generan a partir de la propia operación del mercado también dan lugar a fallas. Y estas fallas son una de las funciones, corregir estas fallas comprende una de las funciones principales del Estado, de acuerdo con John Maynard Keynes. ¿Y en qué consiste propiamente esta falla del mercado, no? Pues les quisiera poner un ejemplo, ¿no? Bueno, es el que viene aquí referido precisamente con esta imagen. Durante las primeras, bueno, en los años 20, propiamente en Estados Unidos, la FDA, propiamente había ya un organismo, ¿no? Que estaba, que tenía ciertas atribuciones, sin embargo, no había un requerimiento por parte del gobierno federal para comprobar, ¿no? la calidad y la seguridad de los insumos en salud. Y bueno, durante esta época, se estaba dando tratamiento para infecciones por estreptococo con sulfanidamida. Y bueno, hubo una demanda por parte del mercado para que se diera una presentación de estas sulfas en forma líquida. Entonces, un desarrollador simplemente un elixir
y se distribuyó, me parece que fueron 700 frascos los que se llegaron a distribuir. E insisto, no hubo ningún tipo de validación o prueba, ¿no? Pues de este insumo, y el resultado fue que más de 100 personas murieron. Fueron personas que llegaron al médico, los prescribieron y bueno, pues la consecuencia fue aciaga, y hay un testimonio incluso de un médico, en fin, y el impacto que tuvo su propia salud mental y la confianza que él tenía en el gobierno. Bueno, pues esto es una falla del mercado, propiamente, ¿no? O sea, son todas estas conductas, eran pues tensiones o incluso omisiones o disrupciones, ¿no? En el funcionamiento de una sociedad. Y bueno, aquí ilustro con la competencia, ya lo conocemos, son los grandes monopolios. Lo que se busca lo que promueve el Estado, pues es que hay una competencia perfecta, ¿no? La ausencia de competencia justamente pues genera pues dificultades para los consumidores, ¿no? Pues se controla el precio y bueno, el margen de ganancia pues no tiene ningún control, ¿no? Esa no está sujeta a ningún tipo de control, ¿no? En ese tipo de contextos. Las externalidades, por ejemplo, pues son cuando, un ejemplo muy clásico, un ejemplo clásico, perdón, es cuando se da una empresa que tiene un impacto, por ejemplo, una empresa minera, ¿no? Que llega a un estado y empieza a hacer fracking, y ese fracking pues tiene afectaciones, ¿no? A la salud de la población y del medio ambiente. Entonces, pero bueno, sí, entonces tendrían que generarse por lo mismo costos, ¿no? Que tendría que asumir el Estado precisamente para resolver deficiencias. Esa es una externalidad clásica, ¿no? Y una que vemos mucho hoy en día. Las asimetrías de la información pues comprenden, un ejemplo cotidiano es cuando uno va al mecánico. Uno pues tiene necesidad, ¿no? De recurrir al mecánico cuando el coche se descompone, cualquier cosa. Sin embargo, casi todos nosotros pues desconocemos o carecemos de conocimientos mecánica, ¿no? Y en ese sentido pues todos estamos vulnerables ante pues el cobro, ¿no? Del taller en fin. Y bueno, otro aspecto también que incide, ¿no? sobre la población en cuanto a estas fallas, pues es el desempleo de factores de producción, que ahí es lo que se conoce también como la tragedia de los comunes. Siguiendo con el tema medioambiental, aquí podríamos, por ejemplo, identificar muy claramente precisamente los impuestos de carbono, ¿no? Que se están proponiendo. Y digamos, podríamos enunciarlo de esta forma, ¿no? Se promueve que entre los diversos países se reduzca entre el 50 y el 20% de las emisiones, ¿no? A nivel nacional, ¿no? De cada uno de los países. Entonces, para ello, los diversos países pues tienen la opción de escoger entre esos indicadores, ¿no? Entre 50 y 20. Sin embargo, el problema está en que si la mayoría de los países eligen reducir únicamente en 20% sus emisiones, antropogénico, ¿no? Y bueno, esto es pero por supuesto hay otros contextos que también nos afectan, ¿no? En salud, en este sentido, quisiera referirles dos ejemplos, ¿no? De manera breve, muy breve. Primero, el caso pues de He Jiankui, ¿no? Cuando en 2019 se dio a conocer a nivel mundial pues el primer caso, ¿no? de modificación del genoma humano. La primera vez, ¿no? Fue en este sentido, y si ven el caso, si lo analizamos, pues podremos ver que en realidad los incentivos para de llevar a cabo este procedimiento experimental, sin tener una noción clara pues de los riesgos o las consecuencias para las dos niñas nacidas en aquella ocasión, pues fueron los incentivos económicos, ¿no? O sea, hubo un conflicto de interés y se actuó bajo conflicto de interés. Ya pues actualmente el señor está pues no sé, hay preocupación incluso a nivel global sobre su seguridad, pero bueno, se cree que está ahorita actualmente internado, ¿no? En el sistema penal chino.
En fin, eso por una parte, y por otra, pues el hecho de que actualmente, esta es una de las fallas de mercado pues, que mayores me despiertan en lo personal, pero es el hecho de que el factor más determinante para la salud de las personas hoy en día no es el código genético, sino el código postal. Es decir, el acceso a las condiciones para una buena vida, para una buena, para una buena educación, depende cada vez más del poder adquisitivo de las personas. Quisiera destacar también una falla de mercado de la cual no se habla mucho, pero es el hecho de que el mercado tiende a promover una lógica de mercado, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? O sea, por ejemplo, es un ejemplo que me gusta mucho de Michael Sandel, un filósofo de Harvard que tiene una amplia trayectoria abordando el tema de la justicia. Él habla de cómo en los centros bueno, el ejemplo que le gusta, en parques de recreación y demás, se ha establecido, ¿no?, en años recientes, que haya, por ejemplo, una fila para subirse a un juego cualquiera, ¿no? Hay una fila normal para todos. Sin embargo, hay una fila express, ¿no?, para la cual uno puede pagar un monto adicional y así ya tiene que formarse por menos tiempo para acudir al mismo servicio. Bueno, esto pasa en diversos contextos. Sin embargo, el verdadero peligro de esta lógica de mercado es que empieza a invadir ámbitos que no deben estar en venta, ¿no? Y son justo los que mencionábamos, ¿no? Salud, educación, pero por supuesto esto son muchísimas, ¿no? Los desafíos, ¿no?, que se presentan en política pública, precisamente a partir de esto. O sea, también bajo esta óptica podríamos considerar la brecha 90-10, ¿no? El hecho de que el 90% de los recursos económicos de la población están concentrados en el 10%, que menos. El cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ese no puede quedar bajo el arbitrio del mercado, porque además, o sea, perdón, bueno, antes de cerrar el punto, ¿no? O sea, la brecha 90-10, el cambio climático, los derechos humanos o el uso de armas nucleares con fines bélicos, son solo ejemplos, ¿no?, de instancias que requieren una acción coordinada, bueno, y sobre que no sean analizados bajo esta perspectiva, ¿no?, de una lógica de mercado. Debe quedar totalmente fuera, porque si no, el peligro radica, pues, además de seguir fomentando la discriminación, pues es que esta lógica de mercado atenta directamente contra el bien común. Entonces, es algo que también debemos considerar, ¿no?, desde la bioética, pues, de cómo opera la industria farmacéutica, cómo se regula en México pues, la distribución, ¿no?, de recursos en salud, en fin. Este es un criterio que me parece muy importante, el mayor desafío que enfrentamos actualmente como humanidad, esta limitación, ¿no?, de la lógica de mercado hoy en día. Bueno, seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, ay, perdón. Como ya veníamos refiriendo, ¿no?, brevemente en de bioética, ¿no? Pero finalmente esta disciplina pues sí adopta un enfoque holístico de la salud, ¿no? Nos exige considerar mucho más allá del ámbito clínico y hospitalario, pues los determinantes sociales, ¿no?, que inciden sobre la salud de una población. Y en este sentido, quisiera que son en las cuales la bioética tiene una aportación sustantiva. Bueno, estos tres aspectos son, uno, la identificación, ¿no?, de las dimensiones éticas de un problema público. Y esto, por supuesto, pues, lo podemos aclarar nada más pensando en la definición de salud. O sea, la definición operativa de salud tiene implicaciones éticas muy notorias, ¿no? O sea, cuando en los años 80 se incluyó como trastorno, por ejemplo, la transgeneridad, pues las personas trans, obviamente,
importantísima desde el ámbito institucional, ¿no? O sea, cómo definimos y cómo planteamos un problema, pues, en ellas, ¿no? Eso por una parte. Luego, la articulación de los dilemas éticos, ¿no? O sea, una vez que ya hemos establecido cuál es nuestro problema, pues tenemos que identificar, ¿no? Cómo entra este problema en relación con otros aspectos, con otros ámbitos, y bueno, desde ahí la perspectiva ética, pues es el elemento, el elemento principal, ¿no? Para deliberar y establecer, perdón, para proponer diversas alternativas, ¿no? ante un problema público de salud. Y bueno, el último punto sobre el cual considero que la bioética también tiene un gran insumo es precisamente en este intercambio el poder contrastar perspectivas y argumentos y generar entendimiento común. Y por supuesto, para generar ese entendimiento común, ya habíamos referido que hay ciertos principios, ¿no? O sea, la bioética no promueve un relativismo, hay criterios muy, muy claros, ¿no? Por ello, como por ejemplo, la laicidad, que en nuestro caso, bueno, en nuestro contexto, en los artículos 3, 24 y 140 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la laicidad implica tres cosas, ¿no? De manera muy, muy señalada. Primero, la separación entre iglesia y Estado. Son dos ámbitos que no deben guardar relación entre sí. Por otra parte, la necesidad de establecer toda propuesta y todo programa público siempre con base en evidencia científica, ¿no? Ese es el criterio determinante. Y el último, que el Estado no deberá promover ni desestimar, ¿no? Ningún punto de vista sobre otro. Y en este punto, pues es primordial que la bioética bueno, que en la política pública no se perpetúe meramente la visión hegemónica, ¿no? En una sociedad, sino que nuevamente, ¿no? O sea, es importante dentro del ámbito ético y bioético, pues considerar la alteridad y la diferencia. En ese sentido, pues la laicidad también implica una actitud de tolerancia, que más allá de meramente entender a la tolerancia como una cuestión donde no discrimino y meramente sigo las leyes, la bioética promueve, bueno, en este caso me voy a basar en la visión de Martha Nussbaum. Tiene un texto que se llama La intolerancia religiosa. Es una definición muy linda de este concepto, ¿no? La idea es que a partir del cual uno realmente busca ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Asimilar esa situación vital del otro y poner en suspenso, ¿no? De manera breve los propios valores. Es una actitud pues un tanto paradójica hasta cierto punto porque tu sello lleva a que consintamos, ¿no? A que se cometan acciones que nosotros no llevaríamos a cabo por nosotros mismos, ¿no? Bueno, seguiríamos por favor con la diapositiva. Y ya con esto quisiera ir cerrando mi participación. Es otro de los aspectos que considero más desafiantes, ¿no? en nuestro contexto actual. Y bueno, o sea, es muy prometedora, ¿no? Las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, no solo en el ámbito de la salud, ¿no? Ya hemos visto que es extraordinaria para eficientar procesos y para generar valor en las que no habíamos, en formas en las que no se había sospechado, que no se, incluso, ¿no? Bueno, las prácticas más comunes actualmente de inteligencia artificial en salud son 5. Primero, la minería de datos médicos, el diseño de planes de tratamiento. Nos vemos el lunes. Igualmente. ¿Perdón? ¿Hay alguna duda o alguna participación, perdón? Bueno, entonces sigo. Bueno, como les decía, ¿no? El monitoreo de monitoreo y minería de datos médicos
comprende, por medio de inteligencia artificial, comprende una vía muy prometedora para la construcción de un sistema de detección y diagnóstico de enfermedades. Es un paso insoslayable hacia una medicina personalizada, ¿no? Una medicina pues que precisamente de manera preventiva, ¿no? Podamos tratar diversos padecimientos que se lleven a cabo. Ello, por supuesto, gracias a la conjunción del Big Data con el campo de la genómica, ¿no? Esto eventualmente nos permitirá, pues a través del análisis de estos datos, ¿no? Genómicos, pues establecer relaciones y a partir de ahí, pues, por supuesto, pues esto tiene desafíos, ¿no? Y algunas implicaciones bioéticas. Para ello quisiera ya referir la siguiente diapositiva y es con la que voy a cerrar hoy. Que hicieron una breve consideración sobre la agencia, ¿no? De cómo es que, pues, sobre este punto, el imaginario cultural, pues, no es, normalmente, bueno, ustedes lo verán, si buscan así en YouTube los riesgos de la inteligencia artificial y demás, sale la colación de HAL 9000 en 2001 de Kubrick, o los dos ojos rojos del Terminator, o los múltiples ojos rojos del calamar de Matrix, ¿no? Siempre como esta entidad, ¿no? Que es inescrutable, pero que detrás está un plan maquiavélico, ¿no? Así espantoso. Este modelo, pues, es impreciso, y por eso la foto de abajo. En realidad, la inteligencia artificial, o los riesgos que implica la inteligencia artificial, hoy, sería una mejor metáfora el diablo de la película esta Vidazo con Elizabeth Hurley. Y bueno, esa escena, si la recuerdan, es fantástica porque él básicamente le pide al diablo ser culto, ser rico, ser guapo, y le concede todo, pero lo hace gay, ¿no? Entonces, pues, ese es el tipo de problemas en realidad con los que nos estamos enfrentando actualmente con el desarrollo de la inteligencia artificial, en el sentido de que ella opera a partir de lo que nosotros le damos, y no más allá de eso. O sea, estas otras formas de visión de la agencia, ¿no? De la máquina, como que decide matarnos, ¿no? O que ella misma decide llevar a cabo cosas por sí mismas, ¿no? Como una especie de libertad. Eso es muy complicado, muy difícil de sostener, ¿no? Pero bueno, actualmente, en el momento en el que nos encontramos, esta es por supuesto, es referencia a la obra de Nick Bostrom. El texto se llama Superinteligencia, donde habla de estos 3 niveles, ¿no? De inteligencia artificial. Actualmente nos encontramos con la inteligencia estrecha, que es y tiene 2 manifestaciones, ¿no? Una es Machine Learning y la otra es Deep Learning. Machine Learning es análisis de bases de datos masivo, ¿no? Y básicamente lo que se es establecer correlaciones e identificar poblaciones, ¿no? En específico. Y después está el Deep Learning, que es un proceso a partir de la cual la máquina pues se educa a sí misma para llevar a cabo ciertas actividades y ciertos componentes, ¿no? Y bueno, para referirles, ¿no? Más o menos a qué me refiero con este ejemplo de Elizabeth Hurley, pues es que cuando enseñaban hacia las primeras máquinas inteligentes a caminar, o las programaban para que se enseñaran a sí mismas a caminar, les ponían una serie de códigos, ¿no? Y programaban ciertas acciones, y entonces la máquina tenía que resolver cómo llevar a cabo hacia la instrucción era llegar de un punto A un punto B, y para ello les generaba una serie de códigos, ¿no? Entonces, una de las primeras respuestas que empezaron a generar estas máquinas inteligentes fue el desmantelarlo por completo y reconstruirlo en una línea vertical, para que en el momento en el que cayera, llegara de un punto A un punto B, ¿no? Y esto pues claramente no era lo que habían, no era claramente la intención de los investigadores. Hay otro ejemplo también muy gracioso donde están intentando de lado con inteligencia artificial, y por supuesto todos los resultados que propone la máquina pues son una asquerosidad y cero apetecible, ¿no? Entonces, bueno,
Ya para los siguientes niveles que consideran inteligencia, pues todas tenemos, y es dudoso realmente que incluso pudiera llegar a ser peligroso, pero bueno, hay ciertas figuras, ¿no? El propio Elon Musk se ha manifestado en este sentido, ¿no? De que hay que tener todo. Y sí es cierto, pero lo más probable es que, por ejemplo, eh, si alguien buscara que mediante una máquina se resolviera la paz en el mundo, pues esta máquina podría inferir que tal vez la manera más eficiente para alcanzar ese objetivo, pues sea eliminar a la humanidad. Eso es algo que sea en sí, posibilidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues es la, la, la el propio Ostrom como de Elon Musk de imprimir inteligencia artificial general que ya emularía, ¿no? La capacidad de un ser humano, y la superinteligencia artificial es la que comprende de la inteligencia artificial. Bueno, sí, perdón, cambiaría a la última diapositiva, por favor, nada más para brevemente, ¿no? Hacer una desafíos, ¿no? Que implica la inteligencia artificial hoy por hoy. Y bueno, la ilustración con la que empiezo, por supuesto, es con foto del documental falso de Plandemic, ¿no? Una señora que se volvió muy famosa por estar promoviendo toda clase de disparates. Y bueno, documental que ahora con ciertos criterios, ¿no? Que lo hacen ver como un documento, pues, objetivo, con bases científicas, concienzudas y todo, pero bueno, o sea, el hecho es que si el fake news ha logrado diseminarse en nuestro contexto como lo ha logrado, pues es precisamente por estos algoritmos. Son por los algoritmos que las redes sociales, ¿no? Para la emisión de contenido, ¿no? O sea, hay una selección previa, ¿no? De los materiales que estarán para consulta, y esto pues es con base en la que uno viene llevando a cabo. Esto es, como ya en 2000, me parece que fue 2018, cuando se dio a conocer el caso del estudio de Cambridge Analytica, ¿no? Y todo el influjo que tuvo sobre el proceso electoral en Estados Unidos, promoviendo teorías de la conspiración. Entonces, muy reciente, ¿no? Del propio Facebook, por el cual van a cambiar su nombre, que es un estudio en el cual se descubrió pues que Facebook, y en particular una empresa, una empresa de Facebook que se llama Instagram, detectó de mujeres adolescentes, y Facebook no hizo nada, ¿no? O sea, nada por mitigar ese impacto. En fin, ya se dio a conocer que ya está reformando la página, perdón, el servicio y todo, pero bueno, son cuestiones, ¿no? Sí, son desafíos, ¿no? Que tienen pues, actualmente un peso pues, muy importante, ¿no? Hay todo un movimiento antivacunas actualmente, y bueno, pues tiene que controlarse, ¿no? El modo en el que se comparte la información. O sea, no una censura propiamente, pero sí es importante pues, que estas empresas pues, tengan políticas, ¿no? De manejo de la información. Y pues, de hecho no sería tan descabellado pues, retomar los principios que veíamos sobre integridad científica, ¿no? Por ejemplo. En fin, y el último punto que quisiera destacar de estos desafíos actualmente, pues no es ni más ni menos que la protección de datos personales. O sea, a pesar de que ya contamos con un marco normativo en nuestro país y un marco normativo internacional para la protección de datos personales, pues estas técnicas, ¿no? De inteligencia artificial pues son disruptivas. Nos están obligando a cuestionar nuevamente el modelo de consentimiento. O sea, estos avisos de privacidad realmente qué utilidad tienen, ¿no? O sea, cuando uno quiere utilizar su teléfono, ¿no? Y entonces aparece el aviso de privacidad, que tiene una extensión más larga que la obra de Macbeth de Shakespeare, y donde no te dan una opción de decir no. La opción de decir no es que no uses el teléfono. Entonces, realmente, ¿qué espacio, ¿no? estamos dejando para la elección con ese tipo de criterios?
Y bueno, y no desconozcamos el hecho de que el negocio de los datos en salud, los datos biométricos de la población, son un negocio multimillonario. Es quizá el negocio más lucrativo, ¿no? En el ámbito del Big Data y el análisis de datos. Entonces, pues hay muchos riesgos en ello y hay muchas cuestiones que siguen, que se tienen que considerar. Y bueno, ya para cerrar el punto, no quisiera referir pues brevemente el caso del Consejo de Europa y la regulación que actualmente están desarrollando para la inteligencia artificial. No hay a nivel internacional a la fecha un documento que tenga un instrumento normativo que tenga carácter vinculante. Sin embargo, ya en el Consejo de Europa se ha desarrollado un estudio muy ambicioso, con participación pues, de la OMS, de UNICEF, varias organizaciones internacionales, donde se ha establecido pues, la importancia de contar no solo con estos documentos no vinculantes, sino con un tratado ya vinculante, y ese es el que está actualmente desarrollando el Consejo de Europa. Se espera que este documento sea el estándar de oro, y bueno, a partir de actualmente pues hay toda una discusión sobre las responsabilidades de las empresas, las responsabilidades de los gobiernos y el rol, ¿no?, que va a tener el individuo en todo esto. Pero bueno, estos son brevemente los desafíos, ¿no?, que ahorita quisiera compartirles durante esta plática enfocada en políticas públicas, que era nada para cerrar, ¿no? La lógica de mercado, ¿no? La necesidad de limitar esta lógica de mercado en este mundo capitalista. Bueno, la inteligencia artificial, como habíamos visto, y Ahí se me está olvidando el tercero. Bueno, no importa. El punto es ese, ¿no? O sea, yo quería sobre todo abordar esos aspectos con ustedes. Creo que son de lo más significativo para nuestro contexto actual. Y yo, pues, ahora sí quisiera compartirles a ustedes la palabra. Quisiera escuchar qué inquietudes les genera, qué dudas tienen sobre el influjo de la bioética en la política pública. En fin, les agradezco mucho su atención. Perdón, también en el chat estoy viendo que hay algunas participaciones, entonces voy a buscar aquí algún comentario y ya a partir de ahí responderé. Pero si alguien, por supuesto, tiene alguna duda, estoy a sus órdenes. Pues no estoy viendo preguntas en el chat. Agradecimientos, yo los correspondo y al contrario, ¿no? Yo les agradezco a ustedes su atención y su interés en estos temas. Maestro, sí, Adelante, por favor. hay dos preguntas, creo, en el chat. Permítame un momento y si quiere... No las vi, perdóneme. Sí hay dos. Está una que Ajá. dice, ¿por qué si cede punto de vista, ciencia iniciamos desde primera cédula? No sé si gusta leerla para mayor comprensión, porque yo no la alcanzo a comprender perfectamente. Y no la puedo plantear desde el punto de vista verbal, por favor. Adelante, Sí, por favor, adelante. Lo que pasa es de que si científicamente, embriológicamente, sabemos que iniciamos desde la primera célula, cuando ya son los cromosomas de nuestro papá y nuestra mamá con una nueva célula, y de ahí ya es una evolución de toda la vida, o sea, somos uno solo, no hay saltos en nuestra vida que no seamos y luego sí, porque somos los mismos, y todo está determinado desde el punto de vista de los cromosomas. ¿Por qué se cuestiona este inicio y se manipula a la persona antes de las 12 semanas o al ser antes de las 12 semanas, arguyendo que no
que no siente. O sea, que como no, a partir de las 12 semanas ya puede sentir, entonces antes de las 12 semanas se le puede manipular, incluso matar. Entonces, no entiendo este argumento porque es como alguien que está en coma, que no siente, pues se puede matar, porque no siente. Entonces, es un conflicto que he tenido recientemente acerca de que se cuestione el inicio de la vida y se diga que a partir de las 12 semanas ya se tiene que respetar. Gracias. Bueno, mi final de la criterio que se está manejando, bueno, el criterio pues, que el ministro Saldívar, por ejemplo, con su análisis y el ¿no? del artículo 10, pues es que el criterio, estamos, pero la idea es más tiempo. Perdón, como que se está entrecortando o será mi internet. Ay, no sé. Como que se entrecortó. Precisamente para que mejorara. Bueno, lo que le decía que hay el criterio que se ha establecido en el ámbito internacional al respecto de 12 semanas es porque se considera que dentro de esa no hay un desarrollo suficiente del sistema nervioso central, que eso es lo que daría como la base fisiológica para la sintiencia y la conciencia. Y hasta las 12 semanas todavía no hay un desarrollo suficiente. Ese es el criterio que se ha manejado y ese es el criterio que está siguiendo la Suprema Corte actualmente. Sí, justo ahí es mi pregunta, porque como le menciono, somos uno solo desde nuestra primera célula. Entonces, poder lesionar a alguien que porque no siente, si se traspola la vida extrauterina, es por tener el permiso de matar a alguien, por ejemplo, que está en coma, porque no siente. Pero bueno, lo dejo sobre la mesa. Precisamente ese es mi cuestionamiento. ¿Por qué desde el punto de vista jurídico se toma esa base si somos uno solo desde la primera célula? Muchísimas gracias y excelente ponencia. Gracias. Gracias a usted, sus palabras me conmueven mucho, muchas gracias. Bueno, nada más para mencionarle, ¿no? O sea, el criterio pues es biológico. Hay quien, o sea, en otros contextos se ha buscado incluso ampliar ese periodo de donde es permisivo el aborto, ¿no? Hasta 24 semanas, porque todavía se argumenta que dentro de esas 24 semanas no hay un desarrollo suficiente del sistema nervioso para hablar de una persona, porque aquí no es que sea muerte de un bebé, sino es la terminación de un embrión, la interrupción de un proceso embriológico. Y eso pues, es con base en la evidencia científica. Pero hay distintos contextos y pues esta discusión seguramente seguirá, ¿no? Ya veremos cuáles son las resoluciones que se alcanzan en la Corte. Pero de entrada, pues sí es muy claro, ¿no? Por lo menos para nuestro país, el criterio de las 12 semanas pues, se lleva a cabo con base en la evidencia científica, ¿no? Del desarrollo embriológico, así como el proyecto de vida de la mujer. Muchísimas gracias. Agradezco mucho su participación. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? No necesariamente tiene que ser sobre el mercado o inteligencia artificial, alguna inquietud que tengan de política pública, me dará mucho gusto abordarla con ustedes. Me parece que la doctora Gabriela Pineda quiere tener la palabra. Pues, por favor, Gaby, adelante. No, es que tenía la mano levantada, pero creo que no. No. Ok. No, todo bien. Bueno, ya son las 9:15. Yo tengo una gran curiosidad por pues ver qué inquietudes tengan ustedes, pero si gustan, pues ya también quedo a sus órdenes, tienen mi correo electrónico y pues ya podríamos cerrar la sesión si no hay más participaciones. En efecto, muchísimas gracias al maestro Lais Barragán por su intervención. Le agradecemos el que se haya dedicado este tiempo a este tema y
que seguramente podrá generar inquietudes que se contactarán de forma directa con usted. Esta presentación queda abierta en el repositorio para consultas futuras y al resto de la audiencia solo nos resta agradecerles su atención para esta sesión. Ofrecemos una disculpa porque el día de hoy había fallos en el audio que estaban vinculados a fallos de conectividad que estuvieron fuera de nuestro alcance, pero estará la presentación disponible del maestro para todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Perdón, es que acabo de ver una pregunta en el chat. Nada más, aquí nos están, Cepeda Arrieta nos está sí, nada más es para referirles, ¿no? La pregunta es ¿dónde podemos abordar más información sobre las políticas públicas? Pues yo les aconsejo que se acerquen al Coneval. Tiene varios cursos dedicados a la política pública, los distintos procesos, evaluación, análisis, desarrollo. Es un curso que desarrolla Coneval junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene una plataforma muy comprensiva y los cursos son muy, muy buenos. Les recomiendo que se acerquen al Coneval en ese sentido. Ya, es muy amplio el tema de la política pública, ya ni pude abordar el tema de los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto basado en resultados, la matriz de indicadores y resultados, la metodología de marco lógico, que son fundamentales para la planeación en nuestro país. Y en ese sentido, pues sí es muy importante que conozcan las bases. Y les sugeriría, pues para ello, los trabajos que viene desarrollando el Coneval con Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Solo para comentarles que ya están disponibles algunas de las presentaciones y de las sesiones pasadas en la página de YouTube. Mediante el chat ya les hicimos llegar el link para que puedan acceder a ellas. Y se les recuerda que el viernes 3 de diciembre es el día en el que se entrega su ensayo relacionado a todo el segundo curso interdisciplinario de bioética. Muchísimas gracias y que tengan buen día.